Voy a empezar el devocional del día de hoy haciendo una pregunta. Y quiero que ustedes me respondan en el canal de YouTube, Devocional Maná. Ahí usted puede hacer sus comentarios y puede hacer preguntas. Yo le voy a hacer una pregunta y ustedes me responden. ¿Cuántos de nosotros hoy día tenemos como religión la religión de nuestros padres? Y nunca nos hemos preguntado si realmente ese es el camino que Dios quiere para mi vida. ¿Ha heredado usted la religión de sus padres? ¿Ha indagado un poco más si esa religión está de acuerdo a los principios de la palabra de Dios? Porque solos no podemos y tampoco queremos. Bienvenidos a nuestro devocional Maná, donde oímos y obedecemos la palabra del Señor. ¿Por qué estoy haciendo esta pregunta? Porque sigo insistiendo que muchos de nosotros lo que hacemos es defender la religión, la institución, pero muchas veces no nos hemos puesto a preguntar o no nos hemos preguntado. ¿Esto está de acuerdo a la palabra de Dios? Cuando nosotros compartimos nuestra fe a otras personas, la mayoría de veces la respuesta inicial de todo el mundo es: mire, yo no me voy a cambiar de religión. Esta es la religión que yo recibí de mi papá y mi mamá, y lo primero que a mí me dijeron era que nadie se cambiaba de religión. De hecho, hay culturas donde cambiarse de religión es objeto de repudio familiar. Hay muchas personas y hay muchos cristianos que han tenido problemas con familiares cuando se han convertido a Cristo. Hay ciertas religiones en el mundo, sobre todo en ciertas regiones más radicales, donde, por ejemplo, si usted es musulmán y usted se convierte al cristianismo, realmente puede ser desheredado, puede ser encarcelado, puede ser perseguido. Hay culturas en el mundo donde el cristianismo es perseguido y sobre todo las personas tienen el riesgo de ser encarcelados, de ser muertos, de ser perseguidos. Bueno, yo creo que eso no debe ser nuevo para nadie, porque Jesucristo en Mateo capítulo 10 dijo que Él no venía a traer paz, sino a traer división y espada. Y realmente es algo que se vive en el día a día. Pero yo quiero centrarme porque ayer empecé, en el devocional de ayer empecé y solo pude tocar algunos versos. Empecé a hablar del tema de Juan, o sea que vamos a retomar hoy el Evangelio de Juan capítulo 4, cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana. La mujer samaritana en Juan 4:19 tiene una conversación con el Señor. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta y nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde debemos adorar. Y aquí es donde empieza el debate de la religión. ¿Es mi religión? ¿Es la religión enseñada por mis padres? ¿O dónde es? Porque normalmente siempre tendemos a estar donde nos enseñaron. Y como le digo, hay gente que no se toma el trabajo de decir y preguntar: bueno, ¿yo dónde estoy? Y lo que me han enseñado desde a mí como niño, ¿esto es lo verdadero? ¿Esto es lo que Dios quiere de mí? Por eso uno realmente en el tema de la fe debe indagar, debe preguntar, debe hacerse preguntas y decir: bueno, yo estoy en el camino correcto. Yo quisiera el día de hoy a todos, porque yo sé que este devocional lo escuchan cientos y miles de personas alrededor del mundo, y le voy a hablar a cada uno en particular. Yo sé que la mayoría de ustedes oyen el devocional solos. Yo le voy a hacer una pregunta a usted solito. Y haga de cuenta que esta pregunta no se la está haciendo el pastor Carlos, sino que se la está haciendo Dios. ¿Algún día te has puesto a preguntar si estás en el camino correcto? ¿Has cuestionado un poquitico tu fe, tu religión? ¿Has comparado de acuerdo a las escrituras que realmente estás en el camino correcto? Recuerde que la Biblia dice en un proverbio que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Recuerde que ayer dijimos que las religiones tienen su origen en la actitud de Caín, cuando Dios mandó a hacer algo y él lo hizo, pero lo hizo en su esfuerzo personal y lo hizo como a él le gustaba y como él creía que se debía hacer. Y realmente lo que Dios espera de nosotros es que
nosotros nos tomemos el tiempo y nosotros nos cuestionemos para decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿Estoy en el camino correcto? Y si alguien me pregunta esta mañana, bueno, pastor, entonces, ¿cuál es el camino correcto habiendo tantas religiones? El camino correcto es uno. El camino correcto es Jesús. El camino correcto de Jesús lo encuentra usted en las Escrituras. Por eso es tan importante que nosotros siempre dejemos que cuando alguien nos hable de acuerdo a la palabra de Dios. Porque cuando uno deja que alguien le hable de acuerdo a la palabra de Dios sin armar debates, porque es que el problema a veces es los debates, pero es que en la iglesia de nosotros dice esto, y la iglesia de nosotros asevera esto, y en la iglesia de nosotros se ha hecho esto durante tanto tiempo. No se trata de lo que se ha hecho durante tanto tiempo en la iglesia, se trata de si eso lo dice la palabra de Dios. Por eso es que la Biblia nos invita a escudriñar las Escrituras, porque escudriñando las Escrituras es cuando uno se da cuenta si realmente uno lo que está siguiendo es una tradición enseñada por sus padres o lo que está siguiendo es el camino, la verdad y la vida que es Cristo. Por eso quiero hablar como estoy hablando en este devocional. Yo no quiero irme en contra de nadie, porque tal vez muchos de ustedes, por respeto a sus padres y por respeto a los que le han enseñado, sigue ahí. Pero simplemente cuestiónese, pregúntese, y cuando oiga, por ejemplo, muchos de los que escuchan este devocional, la gente dice, sí, es verdad lo que usted enseña, pastor. Y yo me sorprendo cómo Dios habla de claro a través de su palabra. Pero al final termina sacando la conclusión, no, pero a pesar de eso yo no me quiero cambiar de religión. Ahí está el punto. Yo tengo que oír, pero si estoy dispuesto a oír es para que oyendo yo pueda tomar decisiones y hacer ajustes. Porque tampoco se trata de que, sí, yo oí, pero es que yo sigo manteniéndome en esto, porque es que uno no se puede cambiar de religión. Jesús, hablando con la mujer samaritana, mire que los judíos y los samaritanos tenían una división. Los samaritanos decían que se debía adorar en un monte que había allí, y los judíos decían que se debía adorar en Jerusalén. Es el mismo debate hoy, cuando todas las religiones dicen que es en tal parte, en tal sitio, en tal lugar y de tal manera. Bueno, mire la respuesta de Jesús, que yo creo que es lo que nos interesa a todos los que estamos oyendo el devocional de hoy. Como todos estamos defendiendo nuestras posturas, nuestras religiones y nuestros puntos de vista, ¿por qué todos no nos quedamos callados en este momento y oigamos al Maestro? A ver, ¿qué nos dice el Maestro? Porque el versículo 20 nos representa a nosotros. Cuando la mujer samaritana dice, no es aquí sino allá, no es en este lugar sino en este. Miremos lo que dijo Jesús. Jesús en el versículo 21 nos responde. Entonces oigamos lo que el Señor le dice a la mujer samaritana. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Sí ven? Y mire lo que termina diciendo en el 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Adoráis lo que no sabéis. Y eso nos pasa cuando uno quiere ciegamente seguir una tradición y decir es que yo hago esto porque mis padres lo hicieron. Quiere decir que yo estoy adorando lo que yo desconozco, porque yo nunca me he hecho la pregunta si eso es cierto o no es cierto, si realmente esto es de Dios o no es de Dios. Ahí es la pregunta correcta esta mañana. El Maestro está diciendo, no señor, eso no va a depender de un lugar, porque usted va a ver más adelante que el Señor dice, la adoración no está en el sitio. Si es una sinagoga, si es un templo o si es un santuario cristiano, no. La verdadera adoración está en el corazón. Los verdaderos adoradores y los verdaderos cristianos se viven en el corazón, no en la institución como tal. Jesús les dijo, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén. Jesús dijo, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores está buscando que le adore. Jesús en el versículo 26 termina diciéndole a ella,
Porque la mujer le dijo, es que va a venir el Mesías, y cuando Él venga nos va a declarar todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Lo que necesitamos es oír la voz de Dios. Lo que necesitamos es que Dios cada día clarifique en nuestros corazones hacia dónde vamos. Vamos al texto. Quiero llevarnos a otro texto de la Escritura, porque esto nos va a aclarar mucho más todavía lo que estamos conversando. Marcos capítulo 7 del 1 en adelante. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. ¿Quiénes eran los fariseos? Ya hicimos la semana pasada un devocional hablando de quiénes eran los fariseos, quiénes eran los saduceos, quiénes eran los escribas. Y les dije que ellos eran los grupos más tradicionales y religiosos que habían en su tiempo. De hecho, les conté y les vuelvo a decir hoy, el grupo que más persiguió y debatió con Jesús no eran los incrédulos, ni los ateos, ni los escépticos. Los que más problema le pusieron al ministerio del Señor Jesús fueron los religiosos. Y eso es increíble. Uno no puede creer, acuérdese que los judíos hoy por hoy no creen en Jesús. ¿Y por qué no creen en Jesús si estaba todo escrito, estaba profetizado? Porque su religiosidad les puso un velo. Y vino Jesús y ni se enteraron. Lo que hicieron fue ponerse a pelear con Él y a decirle falso maestro, a decirle profeta falso, a decirle demonio, porque no entendían las palabras que Jesús enseñaba. Y muchas veces el problema de la religiosidad, y lo vamos a encontrar en este pasaje. Entonces dice que se juntaron los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan no comen, ellos hicieron una pregunta a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, pues dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Miren lo interesante del texto, porque el texto una vez más y pone de relieve algo que llama la atención con respecto al tema de la religión, y es que la religión pone por encima la tradición, que es la misma palabra de Dios. En los tiempos de Jesús, a los grupos religiosos los regía pues la ley de Dios, en este caso el Pentateuco, que eran los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Ellos basaban todas sus enseñanzas en la ley de Moisés, pero ellos también poco a poco se sentaban a escribir lo que eran la tradición de los ancianos, y empezaron a escribir. ¿Eso a qué los llevó? Los llevó a crear entre ellos la famosa tradición de los ancianos, que terminó convirtiéndose en algo más fuerte que la palabra de Dios. Por ejemplo, en este tema tan específico de lavarse las manos, en el Antiguo Testamento se hablaba de la purificación. Y la purificación, pues obviamente era un elemento importante dentro de los ritos judíos. Pero, ¿cuál era la enseñanza de la purificación? Pues lo que quería decir era realmente que el Señor quería que entendiéramos la necesidad de tener un corazón limpio, pero no de exagerar la nota y decir que es que comer con las manos sin lavar era un asunto de condenación. Y eso se convirtió en un debate aquí. Y lo convirtieron a tal punto que mire lo que Jesús termina diciéndoles: ¿cómo es posible que ustedes le den más trascendencia a lavarse las manos, a no comer pan con las manos sucias, a no entender el verdadero secreto de tener un corazón limpio? Y Jesús les dice duramente en este texto: ustedes invalidan los mandamientos de Dios por poner por delante las tradiciones. Y ese es el problema cuando uno sigue reglas religiosas. Las reglas religiosas muchas veces están por encima de la Biblia. Y por eso todo el devocional de hoy me he pasado diciendo: hay que hacer preguntas.
Hay que cuestionar por qué hacemos ciertas cosas como tradición familiar y si son bíblicas o no son bíblicas, si le agradan o no le agradan a Dios. Porque resulta que eso es lo que el Señor está transmitiendo en este texto de la Escritura. Insisto, ¿por qué mucha gente no se convirtió al Señor? Porque los religiosos tenían ese espíritu de vivir debatiendo la palabra de Dios en vez de oír. Y la religión lo que no puede hacer en nosotros es eso, lo mismo. Producir un espíritu que en vez de oír para aprender, estamos oyendo para mirar cómo pelear con los demás. Estamos oyendo para generar un debate. Y lo que generan las religiones es eso, debates y debates de quién tiene la razón. No se trata de eso. Se trata de entender que lo que el Señor quiere es que nosotros nos volvamos personas que escuchemos las Escrituras y conforme a las Escrituras podamos vivir y construir una vida que agrade a Dios, porque vivimos es de acuerdo a sus mandamientos y no de acuerdo a creencias, culturas, tradiciones o modos de ser o de pensar. Yo le voy a invitar a que tomen su agenda devocional. Esta semana les voy a contar más historias todavía acerca de todo este mundo religioso. Y otra cosa antes de mostrarles lo que vamos a leer hoy en la agenda y a orar, es decirles que este lunes voy a hacer un en vivo hablando de eso. Voy a hacer el corte de cómo es una persona religiosa cuando ora, cuando lee la Biblia, cuando va por la calle, cuando va al templo. Vamos a hacerle el perfil y usted me va a ayudar a construir ese perfil este lunes 5 de la mañana hora Colombia, para que estén pendientes de nuestro próximo en vivo que va a ser la próxima semana. Muy atentos. No olviden responderme la pregunta que les hice hoy al comenzar el devocional ahí en los comentarios de YouTube. Tome su agenda devocional. Hoy es el día 121 en su agenda. Usted va a leer Éxodo 12 del 1 al 17. ¿Se acuerdan cuando Israel salió de Egipto? Que el Señor les dijo que mataran un cordero, que pusieran la sangre en la puerta. ¿Qué significa eso? Lea esta extraordinaria historia del día de hoy y sobre todo responda las preguntas para que siga aprendiendo este camino de lo que significa la salvación del Señor. Ore conmigo. Padre, gracias por esta mañana. Y gracias porque los pasajes que estoy leyendo esta semana me llevan a cuestionar, a preguntarme a mí mismo en qué estoy y si realmente donde yo estoy es algo que agrada a Dios y está conforme a la palabra de Dios. Espíritu Santo, ayúdanos a discernir y que realmente podamos cada día tomar la decisión correcta para nuestras vidas. Bendice a cada persona y a cada oyente de Maná. Y gracias por hablarnos cada día a través de tu palabra. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Y yo los espero mañana. Bendiciones para todos. Muchas, pero muchas gracias, familia Maná. Hemos recibido sus aportes, lo seguimos haciendo y créame que estamos agradecidos y cumpliendo la tarea. Gloria a Dios por los que lo hacen a través de las donaciones, pero también gracias a los que comparten el devocional, porque esa también es la manera de hacerlo, compartirlo a muchos otros para que lleguemos y cumplamos un objetivo. Dios les bendiga y sigamos haciendo la tarea de llevar el nombre del Señor.